Score Nation. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo en Score Nation. Me da mucho gusto estar de vuelta. Hoy estamos en un formato diferente. Como habrán notado, pues estamos en diferentes ubicaciones por diferentes problemas de planeación y eso pues se nos hizo más cómodo grabar de esta manera. Pero bueno, no va a dejar de estar Score Nation cada semana. Los saludo con muchísimo gusto y te saludo, Jorge. ¿Cómo estás el día de hoy, Jorge? Muy bien, Yayito, un gusto estar de nueva cuenta aquí, ahora en un formato virtual a distancia, pero pues muy feliz de estar en otro capítulo y como dice Yayo, pues trataremos de tener los capítulos semanales que tenemos presupuestados para esta segunda temporada, pues en tiempo y forma. Esta temporada hemos tenido menos problemas técnicos que la primera en cuestión de los horarios y de los tiempos de subir los capítulos, pero bien, muy feliz. Así es, hemos tenido menos problemas, cosas que se van solucionando con la práctica y con el tiempo. Pero bueno, el día de hoy, como lo anunciamos previamente, pues hablaremos de deporte mexicano y directamente de casos, lo que determinaremos a lo mejor como casos de injusticia, creo que es la palabra adecuada. ¿Por qué? Porque pues son casos que refieren a deportistas que por diferentes circunstancias adversas, por diferentes circunstancias que se salieron de sus manos, por diferentes manejos administrativos, etcétera, o más allá, pues digamos tuvieron consecuencias graves en sus carreras. Unos dejaron de ir a ciertas competencias, otros perdieron cierto prestigio. Iremos desarrollando diferentes casos de deportistas mexicanos que por todas estas, como digo, circunstancias problemáticas, pues digamos tuvieron complicaciones, ¿no? En sus respectivas carreras, lo que significó que para pues digamos de alguna manera tuvieran barreras que no pudieran superar o que superaran con muchas complicaciones, ¿no? Iremos ahondando en diferentes casos de deportistas, de clavadistas, futbolistas, ciclistas, boxeadores, etcétera, ¿no? Sí, claro, Yayito. Y pues vamos a empezar, ¿no? Primero, el caso de la ciclista Jessica Salazar, quien era o es especialista en pruebas de velocidad y renunció a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado, del 2021, debido a pues inconsistencias que se presentaron en su inscripción, porque pues a ella la habían puesto en la prueba Omnium, que es una prueba de resistencia, cuando pues, como le dije en su presentación, ella es una especialista en las pruebas de velocidad, ¿no? Entonces, pues creo que por el puro hecho de no ser tu rama, no ser tu especialidad, el deporte que practicas regularmente, era obvio el que desistiera y pues ella, poco tiempo antes de que fuera el momento de ir a los Juegos Olímpicos, se le informó y ella prefirió dejar de lado la inscripción, ¿no, Yayo? Sí, o sea, por ejemplo, este caso de Jessica Salazar, yo creo que en la mayoría va a coincidir el hecho de que son casos de potencial limitado por estas cuestiones administrativas y por estos malos manejos. El caso de Jessica Salazar, como bien lo describes, ella es una ciclista mexicana que, digamos, estaba rankeada a nivel mundial. Era una de las mejores promesas para el ciclismo, claro, mexicano, pero también global, ¿no? Tenía una gran calidad y ella, digamos que sufrió estas fallas en la administración en este caso de la Federación Mexicana de Ciclismo, y la gente que se ha encargado de la administración de los deportistas, ¿no? Desde la CONADE también. Su caso, pues, digamos, tomó mucha fuerza a causa de que, en primer lugar, pues, era una ciclista con mucha calidad, y las fallas radicaron en que ella iba a ir como en las pruebas de contrarreloj, en las pruebas de velocidad, iba a ir como suplente. Después, digamos que la Federación Mexicana de Ciclismo tiene algunos problemas con quienes se inscribió en la Omnium, como tú mencionas, que es Victoria Velasco. Tuvo algunos problemas con su inscripción, es rechazada esa inscripción y deciden poner de último momento a Jessica Salazar para cubrir ese puesto.
algo que fue muy complicado porque a ella no se le notificó con un buen tiempo para prepararse y para que tuviera en cuenta esto, ¿no? Un cambio muy radical porque ella ni siquiera se había preparado para una prueba de resistencia, ¿no? Entonces, en los otros casos en los que vamos a tocar, va a haber muchos otros de fallos, sí, de equivocaciones administrativas, y el caso de Jessica Salazar es eso, luego de un error de planeación, de una cuestión del tiempo que no le permitió actuar bien también a la Federación Mexicana de Ciclismo, y también de negligencia, pues es que una ciclista con mucho potencial vio limitada su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, y con ello se perdió una oportunidad para ver a una ciclista en una rama que es poco, digamos, visible para el deporte mexicano en Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, en general el ciclismo, Yayo, no es probablemente uno de los deportes más fuertes de México. Entonces, pues nos perdimos, ¿no? Todos, todas como mexicanos, mexicanas, de esa posibilidad de tener una representante que pues en preparación estaba muy bien porque estaba rankeada en los primeros lugares del plano mundial, tenía de hecho el récord del mundo en los 500 metros contrarreloj. Entonces, pues nos perdimos probablemente de alguna medalla, ¿no, Yayo? De ahí del ciclismo que mucha falta nos haría porque pues se sabe que México no es una de las potencias en cuestiones de Juegos Olímpicos. Lo que es un gran tema, ¿no? ¿Por qué no somos potencia cuando hay tantos deportistas que van a cada competencia? Ya tocaremos ese tema después, ¿no? ¿Por qué los deportistas mexicanos no pueden o no han podido conseguir tantas medallas? Se habla mucho de la mentalidad, se habla mucho a lo mejor de, no sé, simplemente no tener la misma calidad que se encuentra en otros países, pero creo que entre las cuestiones más fuertes, más pesadas, está la mala administración que siempre ha habido, o que casi siempre ha habido en la CONADE, por ejemplo, cuando Alfredo Castillo, que es donde más hubo controversias, ¿no?, en su manejo, cuando él dirigía y él era el representante principal de la CONADE. Sigue habiendo muchas problemáticas ahora con Ana Gabriela Guevara, ¿no? Quien fuera una gran deportista mexicana. Sigue habiendo muchos problemas porque se habla de siempre la falta de apoyos, porque hay irregularidades con el dinero. Hay muchas circunstancias que pues hay que mencionar en por qué los deportistas mexicanos les cuesta trabajo obtener medallas, ¿no? Vamos a hablar de casos, también vamos a señalar que pues, son casos donde dependen más ya de sí mismos en el plano económico que lo que debiera depender en el plano de las becas y en el plano de los apoyos de las propias federaciones, ¿no? Y de la propia parte política que dirige al deporte mexicano, ¿no? Hay muchas circunstancias donde los deportistas terminan valiéndose por sí mismos más de lo que debieran, ¿no? En materia también económica. Sí, pues es el caso, ¿no? O nuestro siguiente caso, Yayo. No sé si nos puedes platicar un poquito más. Sí, un caso muy triste también, muy, muy triste porque, y digamos que todo se evidenció más en Río de Janeiro 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Un caso triste porque estamos hablando de boxeadores, y el caso que más suena es el de Misael Rodríguez, que en sí consiguió medallas en Río de Janeiro. Boxeadores que tuvieron que estar pidiendo dinero en las calles, pidiendo apoyo a la gente, a los transeúntes, en el transporte público, en las plazas, en diferentes lugares para poder ir al Mundial de Qatar, con ello para poder clasificarse y llegar bien a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Otra muestra del abandono, porque eso fue un abandono, en este caso de la CONADE, ¿no?, hacia estos boxeadores, que digo, se hablaba mucho, por ejemplo, en ese caso, de Alfredo Castillo, ¿no?, que tuvo, digamos que él llegó y retiró muchos apoyos económicos a las federaciones de deporte, ¿no?, en este caso a la Federación de Boxeo aquí en México, ¿no? Luego de argumentar que por irregularidades que había en la entrega del dinero, quitó muchos apoyos. ¿Y esto qué causó? Que muchos deportistas mexicanos, en este caso Misael Rodríguez, y otros boxeadores como Marvin Cabrera, como Edgar Ramírez, como Linolfo Delgado, Joselito Velázquez, pues tuvieran que recurrir a pedir apoyo en las calles, ¿no? Pedir apoyo económico
a la gente, ¿no? Y pues bajo estas discusiones políticas, porque es eso, pues quienes son los afectados son los deportistas. Y mira, algo, digamos que le dio la vuelta, ¿no? Todavía esta noticia, a estos hechos, es que pues Misael fue a los Juegos Olímpicos y triunfó, y se obtuvo medallas con, sí, se obtuvo, sí pudo llegar al triunfo con todas estas complicaciones, lo que habla de un gran esfuerzo y unas grandes ganas de ganar, ¿no? De triunfar. Sí, exacto, ya yo que digo, en este caso en específico, por ejemplo, por dar uno de tantos ejemplos, porque sabemos que aparte de los que vamos a tocar, hay más, ¿no? Hay de dónde sacar deportistas que han sufrido injusticias dentro de México, pero en este caso encontramos que pues hay directamente un fallo con la legalidad, Yayo, con el artículo 105 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, donde estipula que la CONADE deberá de proveer de seguro de vida, gastos médicos e incentivos económicos con base en resultados a los deportistas que integren el padrón del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, o RENADE, que pues en este caso uno de tus seleccionados nacionales, claro que es parte del registro y claro que merece un apoyo económico, un incentivo, aparte de sus gastos, porque, o sea, se supone que aparte de los gastos de viajes y todo esto, se le debe dar el incentivo económico para que acepte ser parte de este grupo de deportistas. Pero pues si no le puedes otorgar ni siquiera para que pueda trasladarse en ocasiones, o lo llegamos a ver ya yo también en los Juegos Olímpicos de 2016 con los uniformes, ¿no? Que tenían que conseguirse a veces los deportistas patrocinados y tenían que tapar el patrocinio, y pues varias cosas que terminan fallando en este proceso olímpico, y que no es la primera vez que pasa y probablemente no sea la última en México. Sí, casos de deportistas que tuvieron que pedir uniformes prestados, por ejemplo, casos de deportistas que tienen que hacerse con sus propias posibilidades de los materiales necesarios para poder practicar. O sea, hay muchísimo. O sea, aquí vamos a mencionar algunos casos, pero, o sea, si hablamos de injusticia en el deporte para los deportistas mexicanos, aparte que hay muchos temas que son muy debatibles, algo que sí es necesario decir es que pues, en la mayoría de los casos estamos hablando de deportistas que sufren ese desapego por parte de las instituciones, ¿no? En este caso responsables, y que se tienen que hacer cargo, ellos, como lo dije hace un momento, ellos mismos se tienen que hacer cargo de su propia estabilidad, ellos se tienen que hacer cargo de su propia, vaya, sus propios triunfos sin el apoyo que merecen, ¿no? Y digamos, este personaje, Alfredo Castillo, pues, digamos, estuvo muy señalado tiempo después por por un mal desempeño, fue sancionado, etcétera. Hubo un cambio en la administración y ahora con Ana Gabriela Guevara, pues aparentemente se vio un cambio, ¿no? También, digamos que estos apoyos regresaron a las federaciones con cierta medida también, con una mayor vigilancia al parecer, porque se habló siempre de muchas irregularidades de cómo se manejaba el dinero, pero también las historias de cómo recortan presupuestos, de cómo quitan becas a grandes deportistas, digamos que siempre está causando controversia, ¿no? O sea, hace poquito vimos en los Juegos Olímpicos de Invierno también, o sea, hay muchos temas ahí. Entonces, este caso de Misael y los otros boxeadores, pues es un caso más triste, también triste porque, o sea, cómo los deportistas tienen que, están tan desprotegidos, ¿no? En muchas ocasiones, y en este caso pues es esta situación que termina en la ilegalidad también, como lo mencionas en el artículo 105, pues se menciona claro cómo deben ser los apoyos base, o sea, independientemente de los logros, tiene que haber apoyos ahí como base, ¿no? Hablando de estas injusticias, vamos a dar un giro, si te parece, a otro de los que es de los deportes más visibles también, como lo es el fútbol. Digo, en el caso mexicano, como es el fútbol y como lo fue con la selección nacional de México, estamos hablando de que hubo en 2011
a lo mejor todos podemos recordar ese caso de doping, donde se detectó que en diferentes futbolistas mexicanos tenían clenbuterol, que habían ingerido clenbuterol, ¿no? Y que fue todo un tema también, en este caso no por un problema, digamos, administrativo, aunque hay muchas cuestiones ahí, pero sino por un problema que más bien a muchos mexicanos nos ha afectado. O sea, el tema ahí principal era cuántos de nosotros, sin habernos dado cuenta, habíamos ingerido carne contaminada, ¿no? O carne con este tipo De sustancia. de sustancias, exactamente. Y en este caso, pues estamos hablando que en 2011 se detectó en un grupo de futbolistas, 5 futbolistas de la selección nacional, se detectó en ellos que habían ingerido clenbuterol, lo cual pues terminó en el caso de algunos en desprestigio, en oportunidades clave para triunfar y pues en una mancha fuerte en el caso del fútbol mexicano, que incluso traspasó no solo el fútbol, en el caso de boxeo se vio, o sea, en diferentes casos se vio por un problema mucho más sistemático también de cómo se maneja el tema de la carne y de la producción de carne en México, ¿no? Sí, ya yo, o sea, bueno, en este caso los futbolistas fueron Antonio Nelson Ciña, Edgar Dueñas, Cristian El Hobbit Bermúdez, Francisco El Maza Rodríguez y Guillermo Ochoa, que este último ya estaba militando en Europa, si no me equivoco. Entonces, eran estos 5 futbolistas que, previo a la Copa Oro de 2011, el torneo, pues sí, de países más importantes de la Confederación de Norte, Centro, América y el Caribe, donde se hicieron los antidopings y resulta que estos 5 futbolistas salieron positivo por clenbuterol. Lo que se dijo, o la versión oficial por parte de la Federación Mexicana y de los mismos jugadores, fue que consumieron carne contaminada. Exacto, fue como que fueron a algún restaurante, algo así, y en ese lugar les dieron carne y ellos pues sin saberlo consumieron carne contaminada. Y pues el caso más sonado, digamos, por la fama y por todo el trasfondo que tenía era el de Guillermo Ochoa, un tipo que estaba siendo sonado para llegar al Paris Saint-Germain en esta reestructuración del equipo que se estaba haciendo en aquellos años y pues al final no se dio. Pues se dice que tuvo que ver mucho también este tema del clenbuterol. Para esas fechas el Paris Saint-Germain contrató otros porteros al final, entonces pues parece que se le truncó ahí la posibilidad, pero pues nunca sabremos si únicamente fue por ello, ¿no, Yayo? Sí, totalmente. Y esta es la pregunta clave de qué hubiera sido, ¿no? Digo, tampoco podemos determinar que esa fue la causa principal por la que el Paris Saint-Germain decidió no contratar a Guillermo Ochoa, pero pues creo que es fácil identificar que sí fue algo que intervino fuertemente, ¿no? Y aparte, teniendo en cuenta cómo se manejan los calendarios y esas etapas de traspasos, pues también, imagínate, si esto surge en medio de todo esto, en lo que se encuentra una resolución, después de las investigaciones que terminan siendo extensas, en lo que se encuentra digamos, en lo que se encuentran respuestas a todas estas preguntas de qué es lo que pasó, pues se te Y va en lo que sea obviamente el veredicto, ¿no? el tiempo, ¿no? Exactamente, o sea, y estos deportistas, estos futbolistas, pues, en el caso que más suena, como dices, pues el caso de Guillermo Ochoa, porque era el que estaba en su mejor momento, bueno, entre su mejor momento eran unos muy buenos años, eran buenas temporadas para él, y termina, en lugar de a lo mejor ser considerado por un club tan importante y que le hubiera dado tanta proyección, ¿no? Como lo es el París, pues termina yéndose a un club mucho menor como lo fue la Lazio, y de ahí empezó a brincar a otros lados, ya en Bélgica. Cuando llegó a Bélgica, pues digamos tuvo un repunte en su carrera, pero pues no era obviamente un club tan visible, a pesar de que sí clasificaba a competencias internacionales europeas, pues no era un club tan visible y con ello también la edad ya jugaba otro papel, ¿no? Sí, Y exacto, o sea, su llegada a Bélgica sea casi 10 años después, Yayo, entonces, claro que afectó la edad. Era un tipo joven en ese momento, sobre todo para la posición de portero. Entonces sí se pintaba que podía llegar a ser ese gran salto de calidad para su carrera, pero pues nunca sabremos
si llegaba y qué tal si era banca, no sé si no tenía regularidad, porque también hay que recordar en la carrera de Guillermo Ochoa probablemente el equipo en una liga importante como la española de más envergadura en el que estuvo fue en el Málaga, donde fue banca todo el tiempo de Kameni, el portero camerunés. Entonces pues también nunca sabremos en qué iba a terminar esa historia. Pues sí, porque estamos hablando de un momento donde el país también no tenía un portero, por ejemplo, y hablando directamente ahí, un portero que figurara tanto, ¿no? Y a lo mejor Guillermo Ochoa, pues hubiera conseguido con su calidad ese renombre, ¿no? Y después estuvo todavía en el ojo de clubes fuertes, ¿no? O sea, como en el caso del Liverpool, después El de lo hecho Napoli. después de lo hecho en Brasil 2014, por ejemplo. O sea, fue un portero que a lo mejor estas injusticias generadas por, en este caso, por algo que no estaba en sus manos, pues crecieron de tal manera que pues no le permitieron a lo mejor ser ese portero. Si ya es un portero emblema, pues ser aún más grande de lo que es su historia en el fútbol mexicano, y lo que pues sí deja ese sabor, ese mal sabor de boca, esa sensación de que pues sí fue injusto, ¿no? Y que a lo mejor sí merecía mejores oportunidades, y que las circunstancias pues no se dieron de tal manera que ya esas oportunidades no llegaron, y llegaron otras menores, otras más pequeñas, pero pues es ahí un caso también de algo que no pueden manejar, de lo que no está en sus manos también. Sí, porque en el caso de Guillermo Ochoa, Yayo, también hay que recalcar que muchos de estos rumores hacia el Napoli, hacia el Liverpool, que fueron de los equipos más importantes donde se le llegó a mencionar como un rumor, también se debía a el pasaporte europeo, que no tenía pasaporte europeo porque pues no había estado tanto tiempo en algún país europeo, etcétera. Entonces pues es otra de las circunstancias que lo terminó mermando para llegar a equipos importantes. Sí, totalmente. Ahora, a ver, dejemos pues esto que fue muy Sí. sonado, ¿no? Uno de los casos más sonados, sobre todo porque es el deporte que más pesa en México. Y ahora vamos con un caso también en Río 2000, o sea, donde el centro estuvo en Río 2016, en un caso de una deportista que se quedó fuera de esta competencia, y digo, muchas coincidencias, ¿no? Con este plano también de la mala administración que se vio en este caso, digamos, evidenciada en lo que fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El caso de Paola Pliego, esgrimista, que por un error que le costó su participación en Río 2016, en un error de los resultados de doping, por un falso positivo, ella se queda fuera de Río 2016. ¿Y qué es lo que sucede después? Que durante 5 años, creo, mantuvo una pelea legal con la CONADE, y pues terminó, digamos que el juzgado terminó fallando a su favor, y con una indemnización, ordenaba una indemnización de 15 millones de pesos ante un daño que fue pues terrible, porque estamos hablando de un fallo en los laboratorios de la CONADE, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que un error en un falso positivo en el doping de Paola Pliego, que le costó su asistencia a unos Juegos Olímpicos. Con ello la cuestión del prestigio queda ahí manchada. Estamos hablando de que estos laboratorios, o bueno, esta institución perdió validez incluso con instituciones internacionales clave del tema del antidopaje, como es la WADA. Entonces es donde te habla pues qué clase de errores y qué clase de sistema tan precario están manejando, ¿no? En este caso pues llevó a una deportista a quedar fuera de esta gran competencia. Como lo mencionábamos con Jessica Salazar, estamos hablando de una deportista que no solo renunció a participar con México en futuras ocasiones, sino que decidió mejor cambiar su nacionalidad, bueno, su representación por Uzbekistán, y con ello se fue una gran deportista que hubiera sido a lo mejor también una deportista con un potencial para generar medallas importantes para México, inigualable, ¿no? Y con ello se fue esa gran oportunidad. Sí, que al final se termina siendo una deportista de nacionalidad de Uzbekistán, perdón. Y pues sí, ya yo, o sea, entiendo completamente este tipo de demandas, ¿no? Económicas, porque algunos dirán, oye, pero nada más no fue a un evento, pero ese evento te implica primero una exposición, te implica que esa exposición te traiga patrocinios,
porque sabemos que el mayor dinero de donde viven las y los deportistas se debe a los patrocinios de ciertas marcas, de empresas que están dispuestas a invertir. Entonces te quitan esta exposición y vuelve hasta dentro de 4 años. O sea, pensar que de 2016 la siguiente, aparte de los mundiales, que sabemos que tienen una visibilidad menor a los Juegos Olímpicos, llevaría hasta 2021 en este caso. Fueron 5 años de diferencia. Entonces, pues claro que es justo completamente que las y los deportistas pues peleen este dinero que pues al final terminan perdiendo mucho en el tema legal. Ya fueron 5 años de peleas legales. O sea, desde ahí pagar abogados y todo para que te den lo que estás pidiendo, porque te quitaron la oportunidad de una manera pues triste, ¿no? Lamentable que sigan pasando este tipo de acciones por falsos positivos, todo esto que al final se tiene que terminar, Yayo. Sí, y hablamos de esta parte económica, pero a ver, partamos desde lo básico, el simple hecho de poder, digamos, lograr llegar o lograr ese sueño por el que luchaste tanto tiempo y que o sea, que te ha arrebatado por una falla de este tipo, ¿no? Que es donde nace todo este problema, pues causa frustración, ¿no? En el caso de nosotros como aficionados al deporte que queremos ver a esos deportistas mexicanos triunfar en las grandes competencias y en las grandes justas, pues este caso causa mucha frustración porque pues, al final de cuentas, por errores administrativos, otra vez, por errores, en este caso directamente con el laboratorio de la CONADE, una deportista se quedó estancada y pues terminó yéndose por sentir también ese desapego, esa desconsideración y esa negligencia de ese país o de esa institución en la cual te debería de apoyar, ¿no? Y con la cual buscas representar a un país, ¿no? Que ya dice mucho, querer representar a un país y después dejar de representar ese país, decidir dejarlo de representar, habla también muchísimo, ¿no? En este caso. Exacto, Yayo. Y hablando de este apoyo que deben de recibir las y los deportistas por parte de las instituciones aquí en México, se viene el caso de Adriana Jiménez, una clavadista. Error de grabación. Estamos de vuelta. Una disculpa, tuvimos algunos problemas técnicos con el internet, pero ya estamos de regreso. Nuestro productor entró a la llamada, por ahí se hace su aparición. Saluda, Alex, saluda. Saluda y no vuelvas a hablar. Hola, ya me voy del ciber. Cámara. Bueno, estábamos hablando, Yayo, de falta de apoyo más bien hacia las y los deportistas por parte de las instituciones encargadas del deporte en México, y uno de los casos más importantes es el de Adriana Jiménez, quien es una clavadista que por ahí de 2004 consigue su boleto para los Juegos Olímpicos de Atenas, teniendo 19 años de edad, y pues al final no la dejan asistir a estos Juegos Olímpicos por que se decidió que no estaba en la lista, a pesar de que ella fue quien consiguió la plaza para México, ¿no? Se dice que pues no contaba con los puntos necesarios para ser parte del seleccionado nacional. Y pues digo, si alguien consigue el boleto, creo que ya los puntos para ser seleccionable o no nacionalmente quedan de lado, ¿no, Yayo? Sí, es una cuestión de reglamento. Lo que ella acusaba es que el reglamento de la Federación Mexicana de Natación era distinta a la Federación Internacional de Natación, ¿no? Digamos que la Federación Internacional determinaba que pues quien tuviera el boleto efectivamente pues merecía esa plaza, pero la Federación Mexicana no la consideró. Consideró que no tenía los puntos necesarios, así se mencionó, que hay un cierto dejo de oscurantismo, ¿no? Ahí también, pero sí, la Federación Mexicana determina que ella, de acuerdo a su reglamento, que ella obtuvo el pase para la federación,
pero no su pase, no el pase para ella, ¿no? Porque no contaba con lo necesario para ir a representar a México a Atenas 2004, lo que causó un gran revuelo también. Digo, ahí es donde vimos también, digamos que el debut de otras clavadistas importantes, pero pues en su caso fue alguien que se le negó ese pase, y que terminó por dejar los clavados, ¿no? Digamos, por dejar esta disciplina de lado, se enfocó, estudió después administración en deporte, creo que se llama el campo donde estudió, se preparó y estuvo fuera durante muchos años. Y después, 10 años después, en 2014, regresa, ¿no? Surge este retorno de ella a los clavados, y en una competencia mundial organizada por Red Bull es donde ella regresa y pues digamos que triunfa con una gran calidad, ¿no? Y demuestra a lo mejor todo eso de lo que nos perdimos durante esos 10 años por esa decepción que ella tuvo, ¿no? Por esa decepción que la orilló a decidir, ya no voy a dedicarme a los clavados, o ya no voy a buscar representar a México, ¿no? Después de 10 años, en 2014 regresa y digamos, adiós Alex, y digamos que pues con ellos se perdió una gran oportunidad también, ¿no? A lo mejor porque ella regresa en un gran nivel, se lo toca después, la Federación Mexicana de Natación le da un reconocimiento en 2017 en la categoría de deportista no profesional, porque pues obviamente no era una competencia en la lista del plano olímpico y el plano de la federación, pero pues fue una deportista que sufrió esto que pues para muchos es una injusticia, porque pues lo que determinaron era que no obtenía los puntos suficientes por cuestión de competencias en las que había estado presente, pero pues implicó que otros nombres estuvieran en su lugar y que con ello pues ese lugar que se cuestiona era merecido, de acuerdo a la reglamentación de la Federación Internacional de Natación, pues se le arrebató y el pase pues era para la federación, pero no para ella directamente. Sí, es que, bueno, para los Juegos Olímpicos se abre un pase por nación cada que cierto deportista consigue los puntos necesarios o las reglamentaciones necesarias, por ejemplo. Entonces se abre el pase para la nación y al final la federación de cada país es quien decide qué deportistas van, ¿no? Que regularmente se respeta esto que dicen las federaciones internacionales, que pues es que cierto deportista gana la plaza y regularmente ese es el que va a representar a su país, pero en este caso no se dio así y pues digo, nos perdimos de una gran deportista, Yayo, que pues al final regresa 10 años después y gana un mundial, fuera olímpico o no, o de la FINA o no, gana un mundial y siempre es importante y son torneos de relevancia y lo logra ganar ya con 29 años de edad, mucha más experiencia, sí, todo esto, entonces creo que sí nos perdimos por ahí de una gran deportista, Yayo. Sí, y pues se demuestra, digo, para que una deportista, en este caso como ella, digamos, se aleja de las competencias más exigentes, por así decirlo, y en el plano no profesional, sigue rindiendo de esa gran manera, pues es lo que deja también esa sensación de que, pues, ¿qué hubiera sido, no? Que es una pregunta clave, ¿qué hubiera sido si las circunstancias se dan a su favor, si se le hubiera dado ese permiso de participar? A lo mejor hoy ya no solo hablaríamos de Paola Espinosa, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo complicado también determinar, pero pues han pasado los años, ella regresó, triunfó, sí se le condecoró al final, ¿no? Pero pues la pregunta, el debate es clave, ¿no lo merecía o no? Porque hay tanta aparente negligencia por parte de las instituciones mexicanas, porque hay tantas irregularidades, ¿no? Como que ya es mucha coincidencia, ¿no? Que en muchos casos este tipo de irregularidades estén presentes y que terminen orillando a los deportistas a pues, no tener un buen rendimiento en lo que pudiera ser grandes competencias para ellos, ¿no? Sí, exacto, Yayo. Y pues, ¿qué te parece que pasemos ya al último de los casos que queremos tocar hoy? Vamos a regresar al fútbol.
uno de los últimos casos, perdón, vamos a regresar al fútbol en los últimos dos casos. El primero es un intento de injusticia que no se termina logrando porque pues se logró detener a tiempo, pero es el caso de los llamados cachirules mexicanos, Yayo, que previo para el Mundial de la Sub-20, la selección mexicana estaba en los partidos clasificatorios para el Mundial que iba a ser en el 89, y pues consiguen el boleto al Mundial, pero pues al final se dieron cuenta que creo que eran 4 de los jugadores implicados, o más bien 4 de los jugadores que estaban en la lista de ese mundial superaban el límite de edad, que pues era máximo 20 años, Yayo. Era José de la Fuente, Gerardo Jiménez, José Luis Mata y Aurelio Rivera. Sí, exactamente. Gracias a una publicación de un anuario oficial, que en este caso de la Federación Mexicana de Fútbol, es que el periodista Antonio Moreno pues se da cuenta, hubo varios periodistas, ¿no?, que empezaron a apoyar este tema y que empezaron a investigar. Digamos que el principal implicado se puede decir que es Antonio Moreno. Se dan cuenta de estas, estos errores o estas faltas de concordancia, ¿no?, con el tema de las edades. Empiezan a investigar los casos y resulta que eran futbolistas que tenían más años de lo que estaba permitido para poder jugar en la sub-20, y pues digamos que después se generó toda una situación muy complicada, porque incluso se habla de que los implicados en este caso que dirigían a la federación buscaron incluso hasta, se dice, sobornar, ¿no?, digamos a quienes determinaron el caso y el castigo a la Federación Mexicana, porque luego de descubrir esta falla en las edades y esta búsqueda de meter jugadores que no merecían estar ahí por la edad, es que se le multa a la Federación Mexicana con 2 años de inactividad total, lo que implicó que en 2 grandes justas México no estuviera presente, como lo fueron los Juegos Olímpicos en el 88 y en el caso de Italia 90, un mundial donde había figuras como Hugo Sánchez que pintaban para hacer lo máximo, que pintaba para hacer para darle a México un gran lugar, ¿no?, un gran papel que nunca hemos obtenido, o casi nunca, muy rara las situaciones en los mundiales. Y ese mundial pues prometía, porque había muchas promesas, más que figuras, había promesas, y todos iban a ser dirigidos por Hugo Sánchez, ¿no? Pero se termina México con ese historial limpio, por así decirlo, en cuestión de mundiales, de Juegos Olímpicos. Los otros mundiales termina siendo muy manchado por esta búsqueda de la federación de permitir que jugadores que no cumplían con los requisitos necesarios, buscando cierta ventaja por la edad y por la experiencia, jugaran donde no debían jugar. Sí, exacto, o sea, es un caso muy, muy sonado en México, porque pues fue el último mundial al que México no se califica. Aparte de que en los Juegos Olímpicos ya se tenía el boleto en la mano, como lo dijiste, Yayo, y pues al final tampoco dejan la participación, porque pues sí, fue el 88, 89 y 90 los años en los que no hubo participación mexicana en ningún torneo internacional relacionado con la FIFA. Se apeló la decisión, pero pues al final no Rafael Castillo era el principal, ¿no? Sí, era quien estaba apelando la decisión. Viajó junto con Guillermo Cañedo a las oficinas de la FIFA buscando hablar con Havelange, que era el presidente de la FIFA en ese momento, y pues al final se castigó justamente porque pues al final pues la ventaja que se quiso sacar fue totalmente injusta, totalmente pues lamentable, no sé qué otra manera llamarle. A uno como mexicano le da tristeza que se hayan visto truncadas la posibilidad de estos jugadores que sí eran parte de la categoría de ir al mundial, porque pues al final, o sea, hablamos de 4 que regularmente en las listas de estos partidos son de 23 jugadores, entonces hablamos de 4, los otros 19 sí eran parte de la
o sí daban la edad para formar parte de esta selección y que no se les haya dado la oportunidad por culpa de directivos, porque al final ni estos 4 jugadores se les podría considerar como los principales culpables, ¿no? Porque pues hubo quien los registró, quien hizo la trampa en la mesa para cambiar la edad, para cambiar, no sé, actas de nacimientos, no sé cómo le hicieron, pero sí, o sea, estos 4 fueron las caras que se vieron a la luz pública, pero no fueron los principales culpables, a mi parecer. Sí, es que es complicado porque, por ejemplo, hablas de que no debieran incluso ser tan señalados, ¿no? Entra esta parte de que, bueno, a lo mejor de manera individual negarse, pero luego ante ciertas figuras de autoridad, incluso negarse ante un plan que te pudiera implicar ya ser tachado por parte de la federación, porque sabemos cómo muchas veces se manejan las cosas y por cuestiones políticas es como determinan quién se queda y quién se va, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha hablado de cómo se manejan las cosas en la federación desde la directiva, las vacas sagradas, todo ese tema? Pues imagínate esa presión de autoridad también que puede implicar, ¿no? No sabemos del todo qué pasaba por las mentes de estos futbolistas. Yo me imagino que es esta parte de la presión más que de la propia necesidad individual de querer competir, ¿no? Fue algo planeado, fue algo armado, fue todo algo estructurado por parte de quien coordina, ¿no? Y no tanto, creo yo, pues de quien fue en este caso el que siguió las órdenes, ¿no? Y fue un caso muy complicado. Y es que pues implicó una gran pérdida para el fútbol mexicano. O sea, no ir a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, pues sin duda ya es una gran pérdida. No ir a un mundial de fútbol, que es lo que se busca cada 4 años, es todavía una mayor pérdida, ¿no? Porque pues es donde se exponen las selecciones en sus intentos de dar la mejor versión de ellos, ¿no? Digo, ahorita esos escándalos ya no se han visto tanto, en cierta manera. Hay otros focos, ¿no? En este caso, o sea, algo complicado también de tomar en cuenta que lo que no ahondamos aquí, pues es el caso de Rusia, ¿no? Todos esos deportistas que también parte de una cuestión sistemática, estructurada, fueron parte de una búsqueda de ventajas físicas para ganar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay muchos temas, entonces, digo, es muy complicado determinar culpas, pero creo que en la mayoría coincide, si no es que prácticamente todas, coinciden que es la parte que dirige y no aquel que sigue esas órdenes o que es parte de esa representación y de ese grupo, ¿no? Que es coordinado por alguien más. Sí, exacto, o sea, nosotros tratamos de hablar de estas injusticias hacia los deportistas, porque al final de cuentas, en muchas ocasiones son los principales afectados. Sí, exactamente. Pero bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el tema en este capítulo distinto. Es la segunda vez que estamos en un formato virtual, pero como les dijimos al principio, no por eso va a dejar de estar Score Nation cada semana. Les agradecemos que la atención que nos prestaron, esa consideración que nos han dado cuando ven los videos, cuando nos escuchan. Recuerden que pues, nos pueden seguir en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y el podcast pues se publica semanalmente en Spotify, en iVoox y en YouTube. Si nos quieren escuchar, si nos quieren ver, pues aquí estamos. Chequen los otros capítulos, hemos hablado ya de muchos temas. Esta es nuestra segunda temporada, ya vamos muy avanzados en esta segunda temporada, pero hemos hablado de muchos temas, de muchas historias, de muchas etapas del deporte, de cuestiones que digamos que en el entorno afectan al deporte y cuestiones meramente deportivas. Hemos hablado de muchos temas. Te agradezco, Jorge, por este programa y nos vemos la siguiente semana. Sale, Yayito, un gusto haber estado aquí. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y pues seguir el podcast también de manera auditiva o audiovisual. Un saludo para Alex también, que se retiró de la sesión, pero aquí estaba con nosotros y nos vemos la siguiente semana. Mucho gusto, Yayito, gracias. Hasta luego.